Bien, es un placer para mí estar compartiendo con ustedes. Bien decía de que hay mucha experiencia en esta sala. La verdad sería ridículo de mi parte decir que soy un experto frente a ustedes, que ustedes son los que trabajan día a día en las granjas. Yo vengo aquí más bien como un facilitador y lo que yo traigo en mi presentación es algo que creo yo que les puede ayudar a tomar decisiones en sus granjas, ya sea existentes o granjas nuevas que planean utilizar. Entonces, la ventilación para mí es algo que algo que me apasiona, me parece muy, muy interesante. Hay demasiada ciencia detrás de esto que hacemos ya como rutina. Ustedes estarán muy acostumbrados aquí en Veracruz a hacer ventilación túneles, lo de siempre. Y entonces yo traigo algunas ideas que obtuvimos al realizar algunos estudios por medio de la ubicación geográfica. En Big Dutchman tenemos el uso de unos programas que luego ustedes los pueden buscar tal vez en Google o algo así, que nos permiten obtener información de la ubicación geográfica donde vamos a poner un determinado proyecto, triangulando con las estaciones meteorológicas que están cerca. O sea, si hay una antena de teléfono, si hay un aeropuerto o algo así, este programa triangula la información y nos entrega información del lugar donde podemos hacer una instalación. Se usa para avicultura, para porcicultura y otras cosas. ¿Qué van a poder ver en esta charla? Bueno, vamos a ver el potencial de todos estos datos y cómo nos pueden ayudar a nosotros a tomar decisiones. ¿Por qué traigo este tema? Porque lo que sucede es que muchas veces cuando instalamos o hacemos los cálculos o un nuevo proyecto de granjas, algunas de las cosas que se deciden en ventilación son por tradición, es decir, ya tengo 20, 50 granjas con la misma ventilación, entonces voy a hacer lo mismo, la misma cantidad de extractores, la misma cantidad de equipo, y vengo trayendo la idea de que puede que no sea necesario hacerlo todo igual, ya que puedo adaptarlo al lugar o la zona donde voy a hacer la instalación. Entonces, antes de entrar en tema y poder ver, digamos, todos los parámetros y valores que traigo para compartir, ¿cuáles son las variables que debemos vigilar? A ver, yo puse algunas ahí pensando en pollo de engorda y reproductoras. Factor de conversión para pollo, consumo de alimento, consumo de agua. ¿Falta alguno ahí? ¿Falta algún otro factor que ustedes tienen que considerar para considerar su instalación o su producción exitosa? ¿Perdón? Cantidad de pollo, o sea, la densidad en la caseta. Puede ser, sí. ¿Algo más? ¿A qué te refieres, tipo de caseta? ¿A qué tipo de ventilación de la caseta? Si es una de ventilación mínima, de transición, o si es de... Puede ser, sí, sí, sí. Entonces, estos factores son los que tenemos que vigilar, son nuestros objetivos, y la mayoría de las veces son ellos los que nos permiten decidir que necesitamos ventilación controlada o ambiente controlado, como le llamamos también. ¿Okay? Entonces, hay muchas, pero en general yo creo que hay que pensar tal vez en tres, y tal vez si lo hablamos del pollo de engorda, yo diría que se resumen bastante en el consumo de alimento, la temperatura y la humedad. Esos tres valores, la combinación de ellos, cómo se comporten en nuestra granja, cómo se comporten en nuestro lote, van a permitir un mejor o peor resultado. ¿Están de acuerdo? ¿Más o menos? La temperatura y la humedad van a permitir de que el pollo pueda liberar o no el calor que tiene en su interior. Como todos sabemos, el ave libera el calor por el jadeo. Y entonces si hay demasiada humedad, el ave no va a poder liberar ese calor. Y ahí la temperatura tiene que ayudarse, es decir, no pueden solo ver la temperatura, y es algo que traigo también para analizarlo aquí en este foro. Muchas veces nos vamos por la temperatura, y muchas veces también cometemos el error de entrar con las manos extendidas a la caseta y decir, está muy frío. Pero ¿para quién? ¿Para ti? Digo, o sea, ahora mismo, a ver, miren, y lo vamos a hacer rápido, ¿ok? A la cuenta de 3 voy a hacer una pregunta y van a levantar la mano para responderla. ¿Quiénes tienen frío? 1, 2, 3. Algunos tienen frío, otros no.
Van a decir algunos tienen su chamarra, su suéter y otros no. Pero no es eso, significa que tenemos diferentes masas corporales, alturas, entonces nuestra sensación térmica es diferente. Y también pasa con las aves. Entonces, estamos más cerca de la ventilación. ¿Quién está más cerca del aire y quién no, etcétera, ¿no? Entonces, tenemos que analizarlo así. Entonces, si la temperatura y la humedad son importantes y la combinación de ellas es importante, necesitamos decir que la ubicación es importante. Creo que eso lo sabemos, pero ahora traigo un par de números para discutirlo. ¿Qué debemos preguntarnos para decidir la ubicación donde vamos a poner una granja? O si ya la tenemos, ¿qué cosas tenemos que preguntarnos para analizar de verdad el clima? Yo hablaba el otro día con un productor y le decía, ¿cómo es el clima en la zona donde ustedes crían pollo? Y me dijo, frío. Pero ¿en qué época del año, no? O sea, es una pregunta muy amplia. ¿Cómo describirían ustedes Córdoba? ¿Cómo es el clima en Córdoba? Variable. Templado. ¿Qué significa templado? A ver, explícame un poquito. ¿Ok? ¿Siempre? No, a lo menos en época de invierno, baja 16. Ok, entonces no siempre. O sea, el análisis de la ventilación tiene que ir en base a horas. Es decir, cuántas horas estoy debajo o arriba de ciertas temperaturas. Les dejo aquí estas 4, que la verdad son muy holgazanas, diría yo. O sea, digo, son muy pocas. Pero yo analizaría el clima haciendo estas 4 preguntas. Serían, ¿cuántas horas al año por debajo de 20 grados tenemos en esa zona? ¿Saben cuántas horas al año tenemos por debajo de 20 grados en Córdoba? Un número, a ver. Lo tengo más adelante. ¿Un número? Horas. Juéguensela, hombre, juéguensela, le doy un número. 500, a ver, ¿quién más? 1200, ya lo vamos a ver más adelante, a ver quién pegó, ¿eh? Horas al año por encima del 85% de la humedad. Ese es un valor muy importante, muy importante. ¿Cuántas horas al año estamos por arriba del 85%? Tengo más adelante una gráfica que muestra de que el 85% de la humedad es clave, porque a partir de eso el ave ya no puede liberar calor al ambiente. Es decir, si el ambiente tiene más de 85%, el jadeo del ave pierde su eficiencia. Ok, ¿qué más? Horas al año por arriba de 30 grados. Esto nos va a definir si es cálido o no el lugar y el tipo de producción, obviamente, ¿no? O sea, no es lo mismo analizar la ventilación para reproductoras, donde tenemos menor densidad, que pollo, por ejemplo. O incluso pollo con el peso final que ustedes manejan. No es lo mismo terminar en 2.2 kilogramos a terminar en 2.8, 3 kilogramos. ¿De acuerdo? Ok, le vamos dando más adelante. Entonces, no hay una receta perfecta, pero podemos aprender a escoger los equipos que necesitamos para cada instalación. Yo aquí traigo también algo de información en cuanto a decidir qué velocidad de aire necesitamos, pero también darles un poco de bases para decidir, por ejemplo, si necesitamos el panel evaporativo o no, entre otras cosas. Estas son las herramientas que conocemos de ventilación y las que más se usan, ¿no? O sea, usamos calefacción, usamos ventilación lateral por medio de las ventilas, los inlets, usamos ventilación túnel. Ojo, vean cómo las estoy separando, ¿no? Porque pueden tener solo ventilación túnel, claro que sí. O incluso, tal vez no tan común aquí en México, pero podríamos tener solo ventilación lateral, como hacen los europeos. También enfriamiento evaporativo es una pieza que podemos agregar o quitar del diseño de la ventilación. El enfriamiento por aspersión, entre muchas otras cosas, herramientas que podemos usar, pero creo yo que esas son las principales. Recordatorio, ¿qué es la ventilación lateral? Bueno, tenemos este bonito video que muestra lo que debe ser la ventilación lateral, es el aire entrando por los laterales de la caseta, por las ventilas en la pared. Este efecto es el efecto que estamos buscando y utilizamos este método de ventilación en temperaturas bajas o en edades tempranas del ave.
Ventilación lateral. Los que trabajan por aquí en Córdoba y eso, ¿en Córdoba necesitamos ventilación lateral? ¿Sí? ¿No? Pues yo no tengo, dice uno. Vamos a discutirlo más adelante, ¿ok? La ventilación lateral. También tenemos la ventilación túnel. Todos sabemos cómo funciona. Los ventiladores se encienden en la parte posterior y creamos un vacío que produce que el aire entre a nuestra caseta, ¿no? Utilizado en temperaturas altas para dar una sensación térmica por medio de la velocidad de aire. Esta tablita se las dejo como un resumen también de qué efecto tiene el enfriamiento, o mejor dicho, la velocidad de aire sobre las aves. Vamos a discutirla más adelante cuando muestre todos los datos de las ubicaciones, pero me parece muy interesante. Ojo, es un resumen. Es un error decir que esta tabla tiene toda la verdad, porque necesitamos, como ya dije, la humedad. Pero es una buena tabla para guiarnos en cuanto a qué velocidad necesitamos. ¿Qué quiere decir la tabla? Miren, rapidito. Por ejemplo, si necesitamos bajar 3 grados, o necesitamos crear, dicho de otra manera, una sensación térmica de 3 grados menos para las aves, en sistemas en piso, entonces necesitamos 1 metro por segundo de velocidad de aire. 200 pies por minuto, algo como eso, ¿no? Y así sería para todas estas instalaciones. Más adelante lo vamos a usar para ver qué velocidad de aire necesitamos según las horas de temperaturas que tenemos en el lugar. Otro método que también podemos usar en la ventilación es el enfriamiento evaporativo. El panel o la pared húmeda. ¿Ok? Lo estoy desmembrando la ventilación porque quiero crear la idea o el concepto de que es algo que se va agregando poco a poco, se construye por piezas. Es decir, primero decido si quiero ventilación lateral, luego decido si quiero ventilación túnel, luego decido si quiero enfriamiento evaporativo. Y esa debería ser la construcción de cómo queremos calcular la ventilación y qué queremos usar en nuestra granja. Entonces, para conseguir o calcular la mejor combinación, debemos conocer la ubicación de nuestra granja. Y eso nos ayuda muchísimo a nosotros para ayudarles a calcular, en la parte de equipos, la ventilación y cómo poder saber si necesitamos más o menos ventiladores. Vamos a mostrar algunos lugares. ¿Ok? ¿Reconocen algunos de esos lugares? ¿Por la foto? A ver. Córdoba es la fácil, aquí está Córdoba. Pero de las demás, Tepa, sí. Una más. ¿Qué reconocen de esas fotos? Pachuca, ahí está. Bueno, ahí hay algunos lugares. Aquí vienen los datos, miren. Les voy a mostrar algunas cosas. Torreón, vamos a hablar de Torreón. Voy a volver a la diapositiva anterior. ¿Torreón es frío o cálido? Feo, dicen. Es que depende. Entonces vamos a tratar de analizarlo con estas gráficas. ¿Ok? Esta gráfica que ven aquí es la gráfica que les dije que obtenemos de nuestro software, que pueden tener acceso a él también. Y entonces es una gráfica que le llamamos una gráfica de duración. Les voy a enseñar a leerla rapidito. Yo sé que tal vez no les interesa, tal vez sí. Vamos a ver. Acá abajo se ven las horas. Entonces, cada línea de estas, cada espacio de estos representa 1000 horas. ¿Vale? 1000 horas. Luego, en esta línea tengo la temperatura. ¿Sí? Y en esta línea de acá tengo la humedad. La línea azul de la gráfica es humedad. La línea roja de la gráfica es la temperatura a estado normal, de bulbo seco. Mientras que la línea verde es la temperatura de bulbo húmedo o agregando humedad. ¿Qué es lo que quiero hacer con esta gráfica? Voy a analizar varias cosas. Primero, entre estas dos gráficas voy a analizar qué tan bueno o qué tan malo es encender el panel evaporativo, la pared húmeda.
¿Qué efecto tiene en cuanto a la temperatura? Y eso también me va a ayudar a definir la humedad. Ok, ¿se acuerdan las preguntas que dije yo para analizar un clima de un lugar? ¿Cuáles eran esas preguntas? Dije que eran como 4 preguntas para preguntar cómo era el clima. Bien, bien, están poniendo atención. ¿Cuántas horas debajo de 20 grados? Esto me va a decir qué tan frío es el lugar. Miren, debajo de 20 grados tenemos 1000, 2000, 3000, casi que 4000 horas al año por debajo de 20 grados. Podemos concluir que Torreón es un lugar fresco, muy frío. ¿Qué tan cálido es? Bueno, también es bastante cálido, pero arriba de 30 grados solo hay alrededor de 1000 horas. Entonces, obviamente la ventilación en Torreón no puede ser la misma que calculemos en otros lugares. Las temperaturas no son tan altas, ¿de acuerdo? Aquí hay unos resúmenes de eso. Antes de eso, la curva de color azul, la humedad. ¿Es un lugar seco o húmedo, Torreón? ¿Qué piensan? Seco. Vamos a comprobarlo con esta gráfica. La gráfica dice que arriba de 85% de humedad, apenas hay, no sé, un par de cientos de horas probablemente. Muy poco. O sea, la humedad siempre está, o mucho tiempo está por debajo, miren, del 60% de la humedad relativa. Esto significa que allá, por ejemplo, lo que aquí es siempre humedad alta, allá es un reto más bien, la sequedad o la falta de humedad. ¿De acuerdo? Aquí hay un resumen. Altas temperaturas, no tanto tiempo al año, pero definitivamente cuando calculemos ventilación allá vamos a necesitar altas velocidades de aire. Alto potencial de enfriamiento, y eso no lo hablamos. Como es tan seco, entonces el panel evaporativo tiene mucho potencial. Podemos usarlo mucho tiempo y podemos usarlo para bajar la temperatura muchos grados. Aquí vean la diferencia de 32 hasta casi 22 grados. O sea, cuando esa bomba enciende en Torreón, baja alrededor de 8 o 10 grados. Y eso es el gran potencial de enfriamiento que podemos tener cuando la humedad es baja. Pero, como ya dijimos, muchas horas al año con bajas temperaturas. Entonces es interesante, ¿no? Es interesante cómo calcular la ventilación en este lugar. Otro lugar, Tepatitlán. Miren aquí, lo vamos a hacer más rápido para que no se me cansen. Tepatitlán, las temperaturas no son tan altas, apenas llega a 34 y muy pocas horas al año, ¿ok? Y entonces tiene un alto potencial de enfriamiento. Por ejemplo, Tepatitlán podría ser un lugar donde usamos ventilación lateral fácilmente. No necesitamos tanto la velocidad de aire del túnel. E incluso podemos ayudarnos con algunos foggers para aumentar la humedad y así bajar la temperatura. Es un concepto, ¿no? La humedad también no es tan alta, muy pocas horas al año por arriba de 85 y bastante seco. Aquí están los resúmenes. Mira, podría ser no justificado instalar la ventilación túnel y podemos buscar otras opciones. Algunos de los clientes optan, o algunos de los productores optan por ventilación natural. ¿De acuerdo? Mérida. ¿Cómo es Mérida? Húmedo y cálido. Sí, miren, 40 grados máximo. Y arriba de 30, hombre, ya estamos hablando de algo. Ya son más de 2000 horas al año arriba de 30. Es un lugar cálido. ¿De acuerdo? La humedad, vean cómo se fue al otro lado la gráfica de la humedad, el color azul que ven acá. Y eso significa que tenemos altas humedades. No tan altas, ¿verdad? 85, pero definitivamente es más húmedo. También pueden ver de que cuando en gráficas anteriores, aquí dice 50% de humedad, ¿vean? Vamos a volver a una gráfica anterior. Acá. Miren la humedad aquí. 50, o sea, es mucho más seco este lugar, Tepatitlán, que Mérida. Tiene mayor humedad. También vean cómo las gráficas que estábamos haciendo se unen. Es decir, perdimos potencial de enfriamiento porque la humedad es más alta. Estamos viendo la relación, ¿no? Humedad, temperatura. Están íntimamente relacionadas. Y la sensación térmica de las aves va a depender de esta relación. Si solo
vigilamos la sensación térmica de las aves por temperatura, vamos a fracasar. Necesitamos las dos. No es lo mismo 30 grados con 80% de humedad que 30 grados con 85% de humedad. Es diferente. Y la sensación térmica de las aves se los va a indicar. El comportamiento de las aves se los va a indicar. Entonces tenemos Mérida, altas temperaturas, durante muchas horas al año, definitivamente vamos a necesitar altas velocidades de aire, bajo potencial de enfriamiento, y aquí muchos podrían decir, bueno, entonces si tiene bajo potencial de enfriamiento, ¿para qué pongo la pared húmeda o el panel evaporativo? Sin embargo, dado que las temperaturas son tan altas, este grado que me pueda dar aquí, 1 grado o 2 grados de temperatura que me pueda regalar el panel evaporativo, son oro, porque podrían representar 2, 3, 4 extractores, quién sabe. Entonces, en lugar de invertir en 4 extractores, que van a estar funcionando siempre, puedo poner el panel evaporativo y ayudarme con eso. Ventilación lateral. Miren, aquí entran las preguntas difíciles. Y estas son las preguntas que tenemos que hacer al momento de estar haciendo un proyecto. Mérida, por debajo de 20 grados, miren cómo se convirtió esto acá. Después de que Tepa cubría casi todo esto, ahora Mérida tiene muy pocas horas al año. Y aquí entra la pregunta a usted, señor gerente, a usted, señor director de producción. ¿Pondrían ventilación lateral en Mérida? A ver. Mire, yo por lo que veo, nada más ocuparía unos 2 o 3 meses la ventilación lateral. Ajá. Porque de economía, hay mejor la densidad de aves, o aumento la densidad de aves para y ahora Esa es una decisión gerencial. Y esas decisiones solo podemos hacerlas basadas en la información. Entonces, a ver, para la gente de producción, en pollo o en crianza, ¿sí o no ayuda mucho tener la ventilación lateral para la calefacción y todo eso? Sí, ¿verdad? Claro, pero viene su gerente y les dice, pero tenemos muy pocas horas al año en esas condiciones. ¿Sí vale la pena o no? Entonces ahí entran las preguntas difíciles. Inversión. La inversión, porque digamos, desde mi punto de vista técnico, muchas veces me preguntan, Daniel, ¿qué harías? ¿Qué opinión quieres? ¿La opinión técnica o la opinión comercial? Porque son dos opiniones, la verdad. La opinión técnica te va a decir de que a tu vehículo siempre le pongas el aceite de la mejor calidad, pero el bolsillo te va a decir, hombre, tal vez aguanta no sé, cualquiera de los aceites que venden ahí en el taller, ¿no? Entonces, esa es la decisión gerencial. Esa es la decisión gerencial. Y solo se pueden hacer con datos. Miren, aquí hay otra de las gráficas que obtenemos de este programa y quise ahondar un poquito más en Mérida para que lo analicemos. Partimos un poco esta gráfica, ¿no? Y ahora vamos a ver la relación entre temperatura y humedad. Vean esto. Por ejemplo, ¿se recuerdan que la temperatura máxima era 40 grados? En el gráfico decía 40 grados. Pero ¿cuántas horas al año está en 40 grados? Según el gráfico aquí dice 6. Bueno, 6 más 3, ¿no? 6 más 3. Por 9 horas al año, ¿calcularía la ventilación yo basado en una temperatura máxima de 40 grados? Porque si calculo basado en 40 grados, significa que voy a poner más y más extractores, más ventilación. Entonces tenemos que tomar las decisiones basadas en esto, en los análisis. Tal vez convenga más calcular entre 36, 38, 40, ya donde tenemos muchas más horas al año. ¿Ok? Porque estos pueden ser minutos al día en verano. ¿De acuerdo? Pueden ser algunos minutos que toca el 40 y luego va. Lo que pasa muchas veces también, yo le pregunto a algunos productores y les digo, oye, ¿cuál es la máxima temperatura aquí en su zona? Y me dicen 48 grados, así con un gran orgullo, ¿no? Como que se enfrentaron a esos 48 grados. No es burla ni nada. Sí que lo midió, claro, pero lo midió por 20 minutos, 10 minutos tal vez, un día muy, muy caluroso. Y no podemos basarnos en esos extremos para hacer los cálculos. Vamos a perder dinero probablemente. Vamos a tener granjas donde un ventilador está apagado siempre, por ejemplo.
Pero se pueden poner foggers. La humedad, como vimos, nos puede ayudar, porque la humedad puede llevarnos la temperatura máxima a un valor un poco más bajo y podemos calcular la ventilación en base a eso. Esta gráfica también muestra acá esta escalera roja, que es representación de peligro para la producción. ¿Por qué? Porque en esta área se produce una combinación extrema, que es humedad alta y temperatura alta. Entonces hay que tener mucho cuidado con estas áreas. Miren que no está marcado en rojo el máximo de temperatura, sino que está marcado donde hay alta humedad. La humedad está graficada aquí, la temperatura acá. Un poco más de análisis. ¿Cuánto tiempo estaremos en condiciones de temperatura alta y humedad alta? Es decir, por debajo de la línea roja, alrededor de 2.800 horas al año. Esta información probablemente también puede servir para medir el riesgo de colocar una producción en determinado lugar. ¿Vale la pena? Vamos a estar 2.800 horas al año sudando la gota gorda, con mucho reto. ¿De acuerdo? ¿Cuál es la temperatura más alta en los gráficos? 45 grados Celsius llega aquí. Aquí no se ve, pero el máximo es 45 grados Celsius. Pero no vamos a calcular basados en 45. Probablemente vamos a calcular, como ya analizamos, entre 36 y 38 grados. ¿Cuál es la temperatura más baja? 12 grados, pero muy pocas horas al año. Esto quiere decir que, por ejemplo, no tengo que hacer inversiones de cortinas con aislamiento o no tengo que hacer inversiones extremas en calefacción porque no voy a tener tantas horas al año en esas temperaturas bajas. Por eso necesito saber cuántas horas al año para tomar mejores decisiones. Calculemos la velocidad de aire. ¿Se acuerdan la gráfica que les mostré al principio? Si consideramos 36 grados como temperatura máxima, para generar una sensación térmica de 24, si les gusta, que sería al final del lote de pollo, necesitaremos mucha velocidad de aire. ¿De acuerdo? Si fueran jaulas, aviarios, todo este tema, y sistemas en piso, alrededor de unos 4 metros por segundo o 800 pies por minuto. Y luego la pregunta del potencial de enfriamiento. Es poco el potencial de enfriamiento, la humedad es alta, pero aún así decidiríamos colocar el panel evaporativo o la pared húmeda para ayudarnos con estas temperaturas altas. Ese sería el análisis. Luego dice, aunque podemos pensar que es un clima muy cálido, aún tenemos 1.300 horas por debajo de 20 grados. Por lo que para controlar la temperatura en los días fríos o en los primeros días del AVE, yo diría, pongamos ventilación lateral. Y esto me lo pueden discutir algunos productores. Algunos productores no tienen ventilación lateral en estos lugares. Es un reto cuando se enfrentan a los días fríos. Pero es un reto que ellos decidieron tomar. ¿De acuerdo? Es mucho más fácil así. Digo, no es que te engañaron y nadie me dijo de que iban a hacer las temperaturas bajas. Pero es más fácil si alguien te dice, mira, vas a tener temperaturas bajas tantas horas al año. Y como decía el amigo, nos preparamos para eso. Nos preparamos para eso. ¿Y no se justificarían las cortinas? Es una pregunta que tienen que hacerse. Porque por esta cantidad de horas, ¿cuántos son en meses 1.300 horas al año? ¿Alguien me lo saca la cuenta? 2 meses. Dos- Sí, más o menos. 1.300 entre 24. 2 meses. Ok. ¿Vale la pena? Sí, es algo que voy a dejar abierto. No vengo a decirles aquí qué hacer, sino que quiero mostrarles los números para que podamos decidir juntos. Probablemente ustedes van a trabajar con su proveedor de equipos y le van a decir, ok, mira, parece que estos números me dicen que necesito cortinas con aislamiento. ¿Cuánto valen las cortinas con aislamiento? ¿Cuánto valen sin aislamiento? Y tomo la decisión. Así va a ser. Así va a ser. Pachuca, muy frío, lo vemos rápido. Miren la humedad. La humedad es muy seco, muy frío, máximas de 30, bastante potencial de enfriamiento y temperaturas por debajo de 0 grados.
Ahí creo que sí ponemos las cortinas. Por ejemplo, ahí está Pachuca, los análisis, alto potencial de enfriamiento con aspersores, podría ser una solución. Oigan, estos lugares, por ejemplo, muy fríos, muy secos, tienen problemas diferentes a los que se viven, por ejemplo, acá con alta humedad, allá es poca humedad, y entonces hay que agregar humedad, porque si no se levanta un polvo súper dañino para los pollos, hay que manejarlo de otra forma, es muy interesante, muy interesante. Miren, por debajo de 20 grados, la mitad de la tabla. Muy frío. No puedes poner túnel. No tendría sentido en algunos casos. Córdoba. ¿Cómo ven? A ver, ustedes hacen el análisis de Córdoba. ¿Cómo sería? A ver, díganme. Con esos números y con lo que saben. No muy cálido. No muy cálido, pero sí muy húmedo. Ok. Ventilación túnel, sí o no. Ventilación lateral, sí o no. Claro. Bueno, analícenlo conmigo. Miren, por ejemplo, la humedad es muy alta, obviamente. Aquí tenemos 60% que en algunos lugares se considera humedad alta y básicamente todo el año está por arriba de eso. La humedad es el reto aquí en esta zona. Luego viene la temperatura que llega a un máximo de 36. Ahí la gráfica llega un poco más arriba, yo creo que han de ser de unos 38 en algunos casos, no lo sé. Y vean que el potencial de enfriamiento es muy bajo, o sea, cuando encendemos la pared húmeda, a menos de que forcemos la pared húmeda a ir a 90% y 95%, que sé que algunos lo hacen, no vamos a poder conseguir bajar tanto la temperatura con el panel evaporativo. La temperatura por debajo de 20 grados está justo a la mitad. Es decir, ustedes tienen que lidiar en esta zona con ambas situaciones, con el invierno y con el verano. Es decir, es retador en el invierno y también muy retador en el verano. Claro. Puede ser. Sí. Ahí ven este análisis terminado. Bajo potencial de enfriamiento. Muchas horas al año. Claro que necesitamos ventilación lateral. Y aquí ven el análisis de las horas al año de las temperaturas. ¿Cómo han visto ustedes sus temperaturas atípicas? Son 3 meses de temperatura fuera de lo normal y el clima está contemplado por otro tipo de temperaturas. Aquí, a nivel del mar, es otro mundo. Completamente. De acuerdo. Por eso vengo a proponer esto, de que tenemos que calcular basado en la ubicación geográfica, porque a veces ustedes pueden tener muchas granjas en una sola área, digamos, pero ustedes lo sienten cuando van conduciendo, está un poco más alto, está un poco más bajo, tiene más vegetación, tiene un río. Todas esas cosas cambian la temperatura. Sí, pero las temperaturas que tuvimos el año pasado, 3 meses de temperaturas demasiado altas, la mayoría como de noche. ¿Tiene experiencia al respecto? La verdad que estos números, lo que hace este programa es tratar de parametrizar 20 años hacia adelante. Entonces estamos viendo algunas tendencias de temperaturas más altas y este programa debería tomarlas en cuenta. Ahora, si son por muy poco tiempo, probablemente sean, como usted dice, atípicas y es difícil tratar de meterlas en un simulador como este. Voy a intentar ayudar a ver si lo puedo contestar. Mira, y un poquito, Ricardo, la idea de la presentación, como yo lo veo, es que tú puedes poner el lugar que tú quieras. O sea, es que Córdoba ya no está, pon Agua Blanca, y él te va a dar, o tu proveedor, los parámetros para decirte ocupas esto y esto en base a tal temperatura, altura, humedad, etc. O sea, ese es el ejercicio que él está intentando mostrar. Y se puede hacer de cualquier lugar, no importa que no sea aquí en Córdoba. Él trajo los que le parecieron
los más mejores ejemplos, pero puede ser cualquiera, ¿no? Claro, yo estoy tomando los datos, o sea, mi ubicación la puse ahí en el centro, donde está la catedral, digo. ¿Me entienden? Que lo pueden hacer en cualquier lugar. Y el otro es cuando, para ti, perdón, si tú construyes una granja o tú equipas una granja, no puedes estar cambiando el equipo. Ahora le pongo esto, ahora le quito. No. Permítame. Entonces, tú, en base a lo que él está haciendo, tú programas la cantidad de equipo que vas a necesitar de acuerdo a la temperatura, humedad, ventilación, densidad, altura, etcétera, todo lo que mencionaron. Ahora, ¿Cuánto tiempo? los tiempos están cambiando. Quedan 15 minutos. Ya terminé. Entonces, se presentan situaciones que no estaban previstas en los últimos 2 o 3 años, espantosamente, y ahí los equipos que se venden se tienen que adaptar a esas condiciones, pero no vas a cambiar los equipos. Depende del cálculo que... Claro, esas son las decisiones administrativas que yo mencionaba, es decir, necesitamos tomar decisiones también basadas en eso, en los máximos, en los mínimos, y decidir si usamos esos máximos y esos mínimos, ¿no? Entonces, es una idea, no está basado, digamos, en la sensación que yo tuve o en la opinión que yo tengo de la temperatura de determinado lugar. Y justamente, por ejemplo, yo no soy de aquí y yo no puedo opinar si no tengo datos. Ya con estos datos, aunque tal vez no vean las temperaturas atípicas o cosas que han experimentado, puedo tener una base para poder conversar con ustedes y decirles qué es lo mejor que podemos hacer o tomar riesgos o colocar equipos sobrados, como mencionaba. Y en cada lugar va a ser diferente. Eso es lo que trato de mencionar. Claro, si yo llevo mi ubicación hacia, decían Piedras Blancas, creo, entonces ahí pongo mi ubicación justamente en la granja donde ustedes están y lo hacemos. Aquí va el análisis, por ejemplo, muy parecido al de que mencionábamos de Mérida, 30 grados, temperatura. Vamos a necesitar velocidades de aire altas. Sí. Aprovechando que comentaste de que el programa está proyectado a un futuro con el cambio climático. Sí. Claro, te iba a preguntar, pero con el cambio y el potencial genético que tienen las aves, está considerado, tenemos una evolución de las aves de los últimos 20 años exponencial. ¿Se consideran ese? Claro, esto ustedes lo van a considerar, porque mira, por ejemplo, teniendo aquí dice 34 grados como máximo y una sensación térmica que sería nuestro objetivo, es decir, el punto más bajo de la temperatura que necesita el ave, llámense pollo o reproductora, ustedes pónganle nombre, ustedes tienen que usar el número que les está diciendo su línea genética y este número probablemente va a cambiar según va cambiando la línea genética, sí. Antes de que me vaya la idea, yo siempre tengo esa duda, ¿por qué se limitan a 4 metros por segundo de velocidad del aire? ¿Por qué no hay granjas que lo están haciendo con 1000 metros? Yo haría 4.5, 5, tenemos granjas de 1000 pies por minuto y esas granjas son aquellas donde tenemos o experimentamos temperaturas arriba de 40 grados generalmente. Entonces, si estas gráficas a mí no me muestran valores a 40 grados, probablemente no voy a llegar a esas velocidades de aire. Quiero que comprendan el cálculo que hago. Miren, por ejemplo, aquí yo dije 34, 24, que es lo que quiero, 34 es lo que tengo, digamos, y entonces me voy y uso mi tablita, que no es, como ya les dije, no es la verdad absoluta, pero me ayuda. Entonces, de 34 a 24 yo necesito bajar 10 grados. ¿Ven? Aquí dice que con 3.5 metros por segundo yo puedo bajar alrededor de 10 grados de la sensación térmica de las aves. Hombre, eso, como les dije, no es la verdad absoluta. Puede que en algunos lugares necesitemos un poco más. Pero yo creo que a estas temperaturas, 34 grados máximo, no creo que veamos 1000 pies por minuto, a menos que, como decía el médico, queramos dejar sobrados los equipos. Sí. La línea verde, ¿qué temperatura es? Que es el equipo, es un modo de que dice temperatura voz. Sí, explicaba que la línea verde es la temperatura de bulbo húmedo y es el resultado de la temperatura luego de agregarle humedad.
Es decir, si tenías 60% de humedad y subiste la humedad con la pared húmeda o el aspersor a 80, 85%, ese va a ser el resultado de este valor. En toda esta gráfica que yo hice, la curva verde está calculada a 80% de humedad. O sea, ¿qué es lo que puedo bajar? 3.5 equivale como a 800 pies. 700 pies por minuto. 3.5 metros por segundo. Más o menos. Ok. Entonces, así es como hacíamos estos cálculos y mostramos estas gráficas. Quiero ofrecerles un pequeño, antes de mencionar esto, esta gráfica les puede ayudar un poco. Esto es algo que usamos nosotros. Cuando tenemos climas fríos o tenemos bastantes horas al año por debajo de 20 grados, podemos hacer nuestros cálculos de ventilación lateral. Esto sería cuántos inlets o ventanillas laterales o ventilas necesitamos en la granja. Entonces, ¿qué van a hacer ustedes? Van a preguntarle a su proveedor cuántos metros cúbicos por hora o cuántos CFM pueden entrar por el inlet. Probablemente el proveedor les va a dar una tabla basada en la presión. Y entonces, con ese número, ustedes van a calcular de acuerdo al número de aves que ustedes tienen y el peso. Y eso les va a decir el número de inlets o ventanillas laterales que necesitan. Porque es un error calcular las ventanillas laterales cada 3 metros o cada 5 metros. No es así. Se calcula de acuerdo a el número de aves, al tipo de producción y la cantidad de aire que entra por sus ventilas. Entonces van a terminar con granjas con muchas más ventilas que otras, pero esto se debe a que queremos estar más tiempo en modo lateral porque el clima es un poco más frío. Entonces, si a ustedes les interesa tener un análisis de clima de este tipo para la ubicación donde ustedes están trabajando, les dejo aquí este código QR. Es un pequeño formulario. Ustedes me ponen ahí su nombre, la ubicación donde están, o al menos la ciudad cercana si no son capaces de darme la ubicación. Y con mucho gusto, la próxima semana me voy a sentar un par de horitas a mandarles esos análisis.